En toda guerra, la victoria, la derrota a menudo se decide por una sola cosa: la inteligencia. El ejército que sabe dónde, cuándo y cómo atacará al enemigo es el que casi siempre gana la batalla, porque puede prepararse. El ejército que es tomado por sorpresa es el que sufre las peores derrotas. En tu vida espiritual es exactamente igual. ¿Alguna vez has sentido que de la noche a la mañana y sin aviso tu vida se sumerge en el caos? De repente una ola de miedo te paraliza. Un conflicto estalla en tu familia. Una vieja tentación que creías muerta vuelve a tocar a tu puerta con una fuerza brutal. Te sientes emboscado, confundido y te preguntas: ¿de dónde ha salido todo esto? Pero, ¿y si te dijera que el ataque nunca fue una sorpresa para Dios? ¿Y si te dijera que antes de que el enemigo lanzara su primer dardo, tu Padre Celestial, tu atalaya divino, ya había visto el peligro y había tocado la trompeta para alertarte? La buena noticia del Evangelio es que el general de los ejércitos celestiales nunca envía a sus soldados a una batalla ciega. El problema es que muchas veces Dios nos está gritando una advertencia, pero nosotros no hemos aprendido a reconocer su lenguaje. Confundimos una alerta de ataque espiritual con un mal día, con mala suerte o con un simple bajón emocional. Y por no reconocer la señal, no nos preparamos para la guerra. Pero eso se termina hoy. En esta enseñanza vas a aprender a hablar el lenguaje de las alertas divinas. Voy a revelarte las 7 señales más claras que Dios usa para decirte: hijo, prepárate que un ataque viene en camino. Vas a aprender a ver lo que el enemigo está planeando en tu contra antes de que suceda. Así que si estás cansado de ser una víctima de las emboscadas del diablo, si anhelas pasar de ser un soldado sorprendido a ser un guerrero vigilante y preparado, entonces este mensaje es para ti. No es una casualidad que lo estés escuchando. Es una alerta de Dios para tu vida hoy. Aprende a leer las señales. Prepárate para la victoria. Comencemos. Hermanos y amigos, la enseñanza que comenzamos hoy es una de las más importantes y prácticas para la vida del creyente. Vamos a hablar de guerra espiritual, pero no desde una perspectiva de miedo, sino desde una perspectiva de preparación y de victoria. El título de nuestro tema es una promesa. Dios nos alerta. Y quiero que esa sea la primera verdad que se ancle en tu corazón. El Dios al que servimos no es un Dios de sorpresa cruel. Él es un Padre bueno, un general sabio y un atalaya fiel que siempre nos dará aviso antes de que el peligro llegue. Pensemos por un momento en la figura del atalaya en los tiempos antiguos. Era un soldado que se posicionaba en lo más alto del muro de la ciudad. Y su única misión era vigilar el horizonte. No estaba ahí para asustar a los ciudadanos. Al contrario, estaba ahí para garantizar su paz. Mientras la gente trabajaba, comía y dormía, el atalaya estaba con los ojos abiertos, atento a cualquier señal de peligro. Y si veía un ejército enemigo formándose a lo lejos, su trabajo era tocar la trompeta. Esa trompeta no era una señal de derrota, era una llamada a la preparación. El sonido de la trompeta le daba tiempo a la ciudad para cerrar sus puertas, para que los soldados tomaran sus armas y para que el pueblo se pusiera a salvo. La alerta temprana del atalaya era la clave de la victoria. Una ciudad vertida era una ciudad que rara vez era conquistada. Ahora, entiende esta verdad espiritual. Tu Padre Celestial es tu atalaya divino. Desde su posición de autoridad en los cielos, Él ve el panorama completo. Él ve los planes que el enemigo está formando en tu contra, mucho antes de que tú siquiera te des cuenta. Él ve la trampa que el diablo está preparando para hacerte caer en una vieja tentación. Él ve el plan de división que se está gestando para destruir tu matrimonio o tu iglesia. Él ve la flecha de enfermedad o de escasez que está siendo apuntada en tu dirección. Y porque Él te ama con un amor eterno, porque eres su hijo amado, Él no se queda callado. Él decide tocar la trompeta en tu espíritu. Él te alerta. Y las 7 señales que vamos a aprender en esta enseñanza son los diferentes sonidos de esa trompeta celestial. Por eso, lo primero que debemos entender es que una alerta espiritual no es motivo para entrar en pánico. Es motivo para dar gracias. Es una prueba del inmenso amor y cuidado de Dios por ti. El pánico, el miedo y la confusión son las armas que el enemigo usa cuando nos ataca por sorpresa. Pero la preparación, la sabiduría y la fe son las armas que Dios nos da cuando nos alerta con tiempo. Una alerta de Dios no es una profecía de que vas a ser derrotado. Es una invitación a que te prepares para asegurar la victoria que Cristo ya ganó para ti. La palabra de Dios nos confirma este principio del aviso divino. En el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, leemos: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aunque esto hablaba directamente a los profetas de Israel, el principio de un Dios que comunica sus planes sigue vigente. Hoy, por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, cada creyente tiene acceso a esos secretos divinos.
a esas advertencias y a esa dirección que necesitamos para caminar seguro. Cuando empiezas a sentir una o varias de las señales que vamos a estudiar, no digas, ¡ay, qué terrible! El diablo me va a destruir. Cambia tu lenguaje. Levanta tu cabeza y di con fe: gracias, Padre, por amarme tanto que me estás avisando. Gracias porque me consideras digno de una alerta. Ahora entiendo que me estás llamando a prepararme, a orar un poco más, a estar más atento. Ver la alerta como un acto de amor y no como una sentencia de miedo. Lo cambia todo. Así que con nuestro corazón lleno de gratitud en lugar de temor, y con la confianza de que servimos a un rey que nunca nos mandará una batalla sin antes equiparnos y advertirnos, estamos listos para aprender a escuchar. Estamos listos para sintonizar nuestro oído espiritual a los sonidos de la trompeta de nuestro atalaya. Y la primera señal, la más común y la más sutil que Dios usa para alertarnos, no es un gran ruido externo, sino una interrupción de la calma interna. Es esa extraña e inexplicable pérdida de nuestra paz. Amigos y hermanos, hemos aprendido que Dios, nuestro atalaya divino, toca la trompeta para alertarnos antes de que llegue el peligro. Y el primer sonido de esa trompeta, la primera señal de que un ataque espiritual se está formando en tu contra, es casi siempre la más sutil y la más fácil de ignorar. No es un evento externo, es un cambio en la atmósfera de tu mundo interior. La primera señal es una súbita e inexplicable pérdida de tu paz espiritual. Para entender esta señal, primero debemos saber cuál es nuestro estado normal como hijo de Dios. Cuando caminamos en obediencia y en comunión con el Señor, el estado natural de nuestro espíritu es la paz. Es como un lago en un día sin viento, tranquilo, sereno, reflejando la luz del cielo. No significa que no haya problemas afuera, pero por dentro hay una calma que viene de saber que nuestro Padre está en control. Esa paz es el termómetro de nuestra alma. Cuando el termómetro está en su nivel normal, todo está bien. Pero un ataque espiritual a menudo comienza con una caída brusca de esa temperatura. Esta pérdida de paz no es el estrés normal de un día difícil. Es algo diferente. Es una inquietud que aparece de repente, sin una causa lógica. Te levantas bien por la mañana y a mediodía, sin que haya pasado nada malo, sientes una nube gris que se instala sobre tu mente. Sientes una agitación en el alma, un desasosiego, como si algo malo estuviera a punto de pasar. Intentas orar y las palabras se sienten secas, vacías. Abres la Biblia y las letras parecen no tener vida. Es una desconexión, una niebla espiritual que te envuelve. Es muy importante aprender a diferenciar esta señal de nuestros sentimientos naturales. A veces perdemos la paz porque hemos pecado y no lo hemos confesado. A veces por simple agotamiento físico o por una mala noticia que recibimos. Pero la clave de esta alerta divina está en la palabra inexplicable. Cuando tú examinas tu corazón y estás a cuentas con Dios, cuando analizas tu día y no ha ocurrido nada que justifique esa angustia y aún así la paz se ha ido, presta atención, ese no eres tú. Esa es la trompeta de la atalaya, es la primera vibración en el aire que anuncia que un ejército enemigo se está moviendo en la distancia. Porque el enemigo ataca primero nuestra paz, porque él es un estratega. Sabe que la paz de Dios no es solo un sentimiento agradable, es nuestro fundamento. Es el terreno firme sobre el que construimos nuestra fe y nuestra confianza. Un soldado que está en paz puede escuchar las órdenes de su general, puede apuntar con firmeza y puede pelear con valentía. Pero un soldado que está lleno de ansiedad y de inquietud es un soldado ineficaz. Se asusta con cualquier ruido, duda de cada orden y es presa fácil del pánico. Al robarte la paz, el enemigo busca desestabilizarte antes de lanzar su ataque principal. La palabra de Dios nos enseña que la paz es un arma defensiva. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Pablo nos da esta promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardará aquí es un término militar. Significa montar guardia como un pelotón de soldados. La paz de Dios es una guarnición celestial que protege las dos puertas de entrada a tu alma, tu corazón, tus emociones y tus pensamientos, tu mente. Cuando tú sientes que esa paz se perturba sin razón, es como si el capitán de esa guardia celestial estuviera gritando: alerta, movimiento enemigo en el perímetro. Es la primera señal de que el enemigo está probando tus defensas, buscando una grieta por donde meterse. La reacción incorrecta es ignorar la señal o, peor aún, empezar a llenarte de ansiedad, que es justo lo que el enemigo quiere. La reacción correcta, la del guerrero sabio, es detenerse y decir: un momento, esta falta de paz no es mía, no la recibo. Padre, gracias por alertarme. Es una llamada a ponernos en nuestro puesto de vigilancia. Es el momento de empezar a orar, no con pánico, sino con atención. Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué área de mi vida necesita protección extra en este momento? Activo mi vigilancia espiritual en el nombre de Jesús.
Esta primera señal es la más sutil, es un regalo de la misericordia de Dios para darnos el máximo tiempo posible para prepararnos. Es el sonido más lejano de la trompeta. Pero a veces el enemigo no se limita a perturbar la atmósfera con una niebla de inquietud. A veces su ataque inicial es mucho más directo y violento y apunta como una flecha directamente al centro de nuestras emociones, buscando inundarnos con un sentimiento específico y paralizante. Hermanos y amigos, si la primera señal de un ataque era como una niebla fría que intentaba apagar el fuego de nuestra paz, la segunda señal es mucho más violenta. Es como una flecha encendida disparada directamente al centro de nuestro corazón. El enemigo, al ver que quizás no caemos con la simple inquietud, a menudo intensifica su asalto inicial apuntando a nuestras emociones. La segunda señal de que un ataque espiritual viene en camino es la llegada súbita de un miedo, una ansiedad o una angustia que se sienten abrumadores. Todos sentimos miedo y preocupación de vez en cuando. Es una emoción humana normal. Si un perro rabioso corre hacia ti, sientes miedo. Si tienes una cuenta grande que pagar y poco dinero, sientes preocupación. Pero el ataque del espíritu de temor es diferente. No es una preocupación normal. Es un terror que no tiene lógica. Es un miedo desproporcionado, gigante, que no encaja con el tamaño del problema real. Es una angustia que te despierta a medianoche con el corazón latiendo a 1000 por hora, con una sensación de que algo terrible está a punto de suceder, aunque no sepas qué es. El miedo natural te lleva a buscar una solución. El ataque del espíritu de temor te paraliza y te impide buscar a Dios. Es un miedo que no te deja orar, que te bloquea la mente y que te inunda con un bombardeo de pensamientos catastróficos. Tu mente, que es el campo de batalla, se llena de imágenes de las peores tragedias posibles. Si tu hijo se retrasa 10 minutos en llegar a casa, tu mente no piensa que se encontró con un amigo, tu mente crea una película de un accidente terrible. Si te duele un poco la cabeza, no piensa que es cansancio, piensa que tienes un tumor cerebral. Es un ataque irracional y desmedido. ¿Por qué el enemigo usa esta arma con tanta frecuencia? Porque el miedo es el arma más eficaz para neutralizar a un hijo de Dios. El diablo sabe que un creyente paralizado por el miedo es un creyente que no avanza. Es un creyente que no tomará el nuevo trabajo que Dios le ofreció, que no empezará el ministerio al que fue llamado, que no compartirá su fe con otro, que no invertirá en el reino. El miedo no solo te hace sentir mal, te roba tu propósito, te encierra en una cárcel de Isí, impidiéndote caminar hacia la tierra prometida que Dios tiene para ti. Es fundamental que aprendamos a reconocer la voz de este espíritu de temor y a diferenciarla de la voz de nuestro Padre. La voz de Dios, incluso cuando nos advierte de un peligro, siempre nos trae paz y nos da una dirección clara. Pero la voz del espíritu de temor nunca trae paz. Siempre trae confusión, tormento y parálisis. Es una voz que acusa, que exagera y que siempre pinta el peor escenario posible. Cuando esos pensamientos lleguen a tu mente, tienes que aprender a detenerte y a preguntar: ¿esta voz me trae la paz de Cristo o el tormento del infierno? La respuesta te mostrará el origen del mensaje. La palabra de Dios es nuestra arma más poderosa para desenmascarar y derrotar este ataque. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo nos da el certificado de autenticidad de los espíritus. Nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es una de las verdades más liberadoras de toda la Biblia. Grábala en tu corazón. Este versículo nos enseña que el espíritu de temor, de cobardía, de angustia paralizante, no viene de Dios. Es un producto importado del infierno. Dios no nos lo dio. Por lo tanto, no tenemos por qué aceptarlo. Cuando ese miedo llegue, puedes decirle con toda autoridad: tú no eres de mi Padre, no tienes derecho a estar en mi mente ni en mi corazón, te rechazo en el nombre de Jesús. Pero Dios no solo nos dice lo que no nos ha dado, nos dice lo que sí nos ha dado. Nos ha dado un espíritu de poder para enfrentar al gigante, no en nuestra fuerza, sino en la suya. Nos ha dado un espíritu de amor. El amor perfecto de Dios, que como dice el apóstol Juan, echa fuera todo temor. Cuando te enfocas su amor por ti, el miedo se hace pequeño. Y nos ha dado un espíritu de dominio propio. Esto significa que Dios nos ha dado la capacidad de controlar nuestros propios pensamientos. No somos víctimas de nuestra mente, somos los gerentes. Podemos decidir qué pensamiento aceptamos y qué pensamiento echamos fuera. Así que cuando esa ola de miedo inexplicable venga sobre ti, no entre en pánico. Reconócela como lo que es una flecha del enemigo, una señal de que está planeando un ataque. Es la trompeta de la atalaya sonando fuerte. No intentes razonar con el miedo. No le des argumento. Simplemente levanta tu escudo de la fe y contraataca con la espada de la palabra. Di en voz alta: espíritu de temor, te ato en el nombre de Jesús, porque no he recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo camino en el poder, en el amor y en el dominio propio de mi Dios. Cuando el enemigo ve que su ataque de miedo, en lugar de paralizarte, te ha hecho correr a la palabra y levantarte en autoridad, su estrategia ha fracasado. Pero él es astuto.
Y si no puede derribarte con un ataque frontal a tus emociones, a menudo intentará un ataque más sutil, uno que no viene de frente, sino desde tu propio pasado, usando las armas de tu vieja derrota. Amados en el Señor, hemos desenmascarado ya dos de las flechas preferidas del enemigo: el ataque a nuestra paz y el bombardeo de temor a nuestras emociones. Pero el adversario de nuestras almas es un estratega astuto y paciente. Si no logra derribarte con un ataque frontal, a menudo recurrirá a una táctica mucho más sutil, una guerra de guerrilla que no ataca desde afuera sino desde adentro. Y para ello usa el arma que mejor conoce, tu propio historial. La tercera señal de que un ataque espiritual se está formando es la resurrección súbita de tentaciones antiguas que creías ya vencidas. Piénsalo con mucho cuidado. Quizás llevas años caminando en libertad de un vicio. Puede ser el alcohol, el cigarrillo, la pornografía. Has orado, has luchado y con la gracia de Dios has experimentado la victoria. Ya ni siquiera piensas en eso. Pero de repente, un día, sin ningún motivo aparente, el deseo, la tentación, vuelve con una fuerza brutal, como si nunca se hubiera ido. La imagen vuelve a tu mente, el deseo quema en tu cuerpo y te asusta y piensas: ¿qué me está pasando? ¿He perdido mi liberación? O quizás tu lucha no era un vicio, sino un problema de carácter. Tal vez luchaste por años contra un temperamento explosivo, una lengua chismosa o una raíz de amargura, y has visto a Dios transformarte. Has aprendido a ser más paciente, más prudente, más perdonador. Pero de la noche a la mañana, una pequeña provocación en el tráfico o una palabra descuidada de un familiar desatan en ti una reacción de ira o de crítica que no sentías desde hacía mucho tiempo. Y te sientes avergonzado, culpable, como si todo el progreso que habías hecho se hubiera borrado en un instante. Cuando esto sucede, es crucial que entiendas lo que está pasando. La mayoría de las veces esto no es un simple mal día. Esto no es una simple recaída. Esto es una señal. Es la trompeta de la atalaya sonando. Es una alerta de que el enemigo ha iniciado un ataque dirigido. ¿Por qué hace esto? Porque él es un ladrón de identidades. Él odia tu libertad. Odia que seas una nueva criatura en Cristo. Y su objetivo con este ataque es muy específico. Quiere hacerte dudar de tu transformación. El diablo quiere susurrarte al oído la mentira más devastadora de todas. Ves, en el fondo no has cambiado nada. Sigue siendo el mismo de antes. El mismo borracho, el mismo lujurioso, el mismo amargado. Tu libertad era solo una ilusión. Su objetivo es llenarte de culpa y de condenación. Porque sabe que un cristiano que se siente culpable es un cristiano que no ora con autoridad. Quiere que te sientas tan avergonzado que te escondas de Dios, en lugar de correr hacia Él. Es una trampa, una emboscada perfectamente planeada que usa tu propia memoria como arma. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esa trampa va a ser desarmada. La palabra de Dios nos da la llave para entender y vencer este ataque. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, se nos da esta promesa de acero. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Analicemos este manual de guerra. Primero, nos dice que la tentación es humana. No eres un monstruo por sentirla. Es parte de la experiencia en esta tierra. Pero luego viene la promesa: fiel es Dios. Tu victoria no depende de tu fidelidad, sino de la suya. Y Él no te dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. ¡Qué seguridad! Dios mismo es el termostato de tus pruebas. Él conoce tu límite y le ha puesto una correa al perro rabioso de la tentación. Y no le permitirá ir más allá de lo que tú, con su poder, puedes manejar. Y aquí viene la clave de la victoria. Él dará también juntamente con la tentación la salida. La salida siempre está ahí. El enemigo quiere que te enfoques tanto en la belleza de la tentación que no veas la puerta de escape que Dios ha abierto a tu lado. La salida puede ser cambiar de canal, apagar el teléfono, salir a caminar, llamar a un hermano maduro en la fe. La salida es siempre la opción de huir, no de pelear. Con la tentación no se razona, se huye. Así que cuando esa vieja tentación resurja con una fuerza inexplicable, no te asustes, no te condenes, levanta tu cabeza y reconoce la jugada. Di en voz alta: te veo, Satanás, entiendo lo que estás tratando de hacer, pero te informo que yo ya no soy esa persona, soy una nueva criatura en Cristo. Mi pasado fue clavado en la cruz. Y luego busca la salida que Dios te ha prometido y tómala sin dudar. Reconocer este resurgimiento de lo antiguo como una alerta temprana te da una ventaja inmensa. Te permite prepararte para la verdadera batalla que el enemigo quiere librar. Porque si él ve que no puede hacerte caer desde adentro usando tu propio pasado, su siguiente estrategia a menudo será intentar derribarte desde afuera usando a las personas que tienen más cerca. Amados hermanos en la fe,
Ya hemos aprendido a identificar las alertas de un ataque que viene desde nuestro interior, como la pérdida de la paz, el miedo o el resurgimiento de viejas tentaciones. Pero nuestro adversario es un estratega completo. Si no logra desestabilizarnos desde adentro, intentará hacerlo desde afuera, atacando uno de los pilares más importantes de nuestra vida y de nuestra fortaleza, nuestras relaciones. La cuarta señal de que un ataque espiritual viene en camino es un brote súbito e irracional de conflicto y división en tus relaciones clave. Pensemos en el nombre principal del enemigo, diablo. Esa palabra en su origen significa el que divide, el que calumnia, el que siembra discordia. Esa es su naturaleza y su misión principal. Él odia la unidad, porque sabe que la Biblia nos promete que donde hay unidad, Dios envía bendición y vida eterna. Por lo tanto, un matrimonio unido, una familia en paz, una iglesia en armonía, son una amenaza directa para su reino. Y una de sus estrategias favoritas para debilitar a un creyente es atacar su círculo íntimo. Esta señal no se trata de los desacuerdos normales que toda relación tiene. Se trata de algo diferente. Se caracteriza primero por ser algo repentino. Un día tu hogar está en paz y al día siguiente de la nada estalla una guerra. Segundo, se caracteriza por ser algo desproporcionado. Discusiones explosivas que nacen de las cosas más pequeñas y tontas. Un objeto que no está en su sitio. Una palabra malinterpretada. Un tono de voz. Y tercero, se caracteriza por la confusión. Después de la pelea, muchas veces ni siquiera recuerdas bien cómo empezó. Solo queda una atmósfera pesada, cargada de enojo y de tristeza. Cuando esto sucede, la revelación más importante que debemos tener es esta. La persona con la que estás discutiendo, tu esposo, tu esposa, tu hijo, no es tu verdadero enemigo. La Biblia nos dice claramente en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre y carne. La persona que amas es simplemente el instrumento que el espíritu de división está intentando usar para herirte y para destruir la unidad de tu hogar. El verdadero objetivo del ataque no es que ganes la discusión, es que en tu corazón se siembre una raíz de amargura, de resentimiento y de distancia hacia la persona que Dios puso a tu lado para hacer tu ayuda. La estrategia final del enemigo a través de la división es el aislamiento. Un león cuando va a cazar no ataca al rebaño completo. Busca a la oveja que está separada, a la que está sola. Espiritualmente es igual. Si el diablo logra aislarte de tu cónyuge, de tus hijos, de tu hermano en la fe, te conviertes en una presa mucho más fácil para sus otros ataques. Un creyente aislado es un creyente vulnerable porque pierde la fuerza, la protección y el ánimo que se encuentran en la comunión. La palabra de Dios nos da una instrucción muy clara y urgente sobre cómo desactivar esta trampa. En la carta a los Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Qué sabiduría tan inmensa. La Biblia reconoce que el enojo, la molestia puede ocurrir, pero nos da una orden: no dejes que ese enojo se convierta en un pecado de amargura o de malas palabras. Y nos da un plazo de tiempo muy estricto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que debemos buscar la reconciliación lo más rápido posible, el mismo día. ¿Por qué tanta urgencia? El siguiente versículo nos da la razón y es aterradora. Ni deis lugar al diablo. La palabra lugar aquí significa una oportunidad, una base de operaciones, una puerta de entrada. Un enojo que no se resuelve antes de dormir es una puerta que dejamos abierta de par en par para que el enemigo entre en nuestro hogar, en nuestro matrimonio y monte su campamento. Entonces, ¿cuál es la respuesta del guerrero sabio cuando detecta esta señal? Primero, reconoce el ataque. En medio de la discusión, detente por dentro y di: un momento, esto no es normal, esto es un ataque del enemigo contra nuestra unidad. Segundo, rehúsate a participar en la escalada. En lugar de echar más leña al fuego con tus propias palabras hirientes, toma la decisión de humillarte, aunque sientas que tienes la razón. Elige la paz por encima de la razón. Tercero, ora en silencio en medio de la contienda. Espíritu Santo, ven ahora y trae tu paz a este lugar. Reprendo a todo espíritu de división en el nombre de Jesús. Y cuarto, busca la reconciliación rápidamente. No tienes que resolver todo el problema en ese instante, pero puedes decir algo como: perdóname si te ofendí, no quiero pelear contigo, te amo, hablemos de esto más tarde con calma. Ese simple acto le cierra la puerta en la cara al diablo. Proteger la unidad de tu hogar es una de las batallas espirituales más importantes que librarás. Por eso, cuando sientas esa tensión extraña y esas peleas sin sentido, reconócelo como lo que es: la trompeta de la atalaya sonando una alerta. Pero el adversario tiene otra estrategia.
it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again?
What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same make. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet when the screen goes black at night. People say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Si no puedes romperte desde adentro con la tentación o desde afuera con el conflicto, intentará un ataque a tus líneas de suministro espiritual, buscando cortarte de la fuente misma de tu fuerza. Hermanos y amigas en la fe, todo ejército en una guerra sabe que para poder ganar no solo necesita soldados valientes, sino también una línea de suministro constante y segura que le provea de alimento, municiones y comunicación con el cuartel general. Si el enemigo logra cortar esas líneas de suministro, hasta el ejército más valiente terminará por debilitarse y ser derrotado. En nuestra vida espiritual es exactamente igual, y el enemigo lo sabe. Por eso, una de sus alertas más claras es cuando percibimos un ataque directo a nuestras líneas de suministro espiritual.
La quinta señal es una súbita pesadez y un inexplicable rechazo hacia las disciplinas espirituales. Pensemos en nuestras tres líneas de suministro principales: la oración, nuestra comunicación con el general, la palabra de Dios, nuestro alimento y nuestra espada, y la congregación, nuestra comunión con el resto del ejército. Un ataque a estas líneas no se siente como una flecha de miedo, se siente más como un cansancio, como una pereza, como una apatía extraña. De repente lo que antes era un deleite se convierte en la carga más pesada de todas. El ataque a nuestra vida de oración es muy común. Te dispones a orar y de la nada te invade un sueño abrumador. Un sueño que no tenías un minuto antes, pero que ahora te hace imposible mantener los ojos abiertos. O te arrodillas y tu mente, que estaba tranquila, de repente se convierte en un remolino de distracciones. La lista del mercado, un problema del trabajo, un recuerdo de la infancia. Intentas concentrarte, pero no puedes. La oración se vuelve una experiencia frustrante y terminas pensando, ¿para qué seguir? No tiene sentido. Ese es el enemigo saboteando tu línea de comunicación. Luego viene el ataque a tu hambre por la palabra. Abres tu Biblia, esa fuente de vida que tantas veces te ha sostenido, y de repente las palabras te parecen secas, aburridas, sin sentido. Lees un capítulo entero y al final no recuerdas nada de lo que leíste. Sientes una extraña pereza mental, una resistencia a meditar en las Escrituras. Y a la vez se te despierta un deseo repentino de hacer cualquier otra cosa: ver televisión, mirar el teléfono, limpiar la casa. El enemigo está tratando de quitarte el pan espiritual y de arrebatarte la espada de las manos justo antes de que empiece la batalla. Y finalmente el ataque a la congregación. De repente la idea de ir a la iglesia se vuelve una carga pesada. Te levantas el domingo y piensas, estoy tan cansado, mejor me quedo en casa hoy. O empiezas a sentir una irritación inexplicable hacia los hermanos de la fe. La predicación te parece aburrida, la alabanza te molesta, un pequeño error de alguien se convierte en una ofensa gigante. El enemigo quiere aislarte, quiere sacarte de la formación, porque sabe que un soldado que se aleja de su batallón es un blanco fácil. El gran peligro de esta señal es que es muy engañosa. No parece un ataque externo, parece un problema nuestro. Nos culpamos nosotros mismos diciendo, estoy pasando por una sequía espiritual o he perdido mi primer amor. Y aunque a veces puede ser así, muchas otras veces es una estrategia de guerra del enemigo. Él nos hace sentir que es nuestra culpa para que nos desanimemos, nos rindamos y cortemos voluntariamente nuestras propias líneas de suministro, debilitándonos a nosotros mismos antes de que Él lance su verdadero ataque. La palabra de Dios nos llama a estar vigilantes contra esta somnolencia espiritual. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos da esta orden militar tan seria: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrio significa no estar espiritualmente adormecidos o distraídos. Velad significa estar despiertos, vigilantes. Y nos da la razón, tenemos un adversario real que es como un león hambriento, que no está quieto, sino que anda alrededor buscando una oportunidad. ¿Y a quién busca el león? No busca el animal más fuerte del rebaño. Busca al que está aislado, al que está débil, al que está dormido. Cuando nosotros permitimos que el enemigo corte nuestras líneas de suministro, nos convertimos voluntariamente en esa presa fácil. La apatía espiritual es una invitación abierta para que el león devorador se acerque. Por eso, reconocer esta pesadez no como pereza, sino como una alerta, es vital para nuestra supervivencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta del guerrero sabio? No es rendirse al sentimiento, es pelear contra él. Si sientes una pereza terrible para orar, arrodíllate y ora, aunque sea por 5 minutos. Dile al Señor: Padre, no siento nada, pero vengo a ti en obediencia. Si sientes que la Biblia es un libro cerrado, ábrela y lee un solo versículo en voz alta. Ese acto de obediencia es una declaración de guerra contra la apatía. La mejor manera de romper la resistencia espiritual es actuar en la dirección opuesta al sentimiento. Mantener nuestras líneas de suministro abiertas y activas es una prioridad no negociable en la vida del creyente. Es nuestra conexión con el poder, la sabiduría y la fuerza del cielo. Pero el enemigo, en su astucia, tiene más trucos. Y a veces, cuando los ataques directos a nuestra vida espiritual no funcionan, él cambia de táctica a una guerra de desgaste, usando una serie de pequeñas y molestas frustraciones en nuestra vida diaria para intentar robarnos la paz. Amada familia, el enemigo de nuestra alma tiene muchas estrategias. Si sus ataques frontales, como el miedo abrumador o la tentación descarada, no funcionan, a menudo cambia una táctica de guerrilla a una guerra de desgaste. Él sabe que a veces no se necesita una gran bomba para derribar a un soldado, sino una sucesión de pequeños y constantes disparos. Y esta es la sexta señal de que un ataque espiritual puede estar en camino, una sucesión inexplicable de pequeños problemas frustrantes y consecutivos. Estoy seguro de que todos hemos vivido días así.
Te levantas por la mañana y el despertador no ha sonado. Vas a la cocina a prepararte un café y la cafetera no funciona. Busca las llaves del carro y no aparecen por ningún lado. Cuando por fin sales te das cuenta de que una llanta está baja. Llegas tarde a una cita importante. Recibes una llamada con una noticia molesta, pero no grave. Derramas el café sobre tu ropa limpia. Son pequeñas cosas, ninguna de ellas es una catástrofe por sí sola. Pero cuando suceden una detrás de la otra, en una cadena de frustración que parece no tener fin, no es casualidad. La reacción natural y humana ante un día así es decir, hoy me levanté con el pie izquierdo o estoy de mala racha. Culpamos la mala suerte y nos llenamos de enojo, de estrés y de una negatividad que nos arruina el día por completo. Pero un guerrero espiritual sabio aprende a ver más allá de lo natural. Cuando una serie de frustraciones inexplicables empiezan a apilarse, el creyente maduro se detiene y piensa, un momento, esto no es normal. Hay demasiadas coincidencias aquí. Esto se siente como un ataque coordinado. Debemos entender el objetivo del enemigo con esta táctica que podríamos llamar la muerte por 1000 cortes. Su meta no es destruirte con un solo golpe, sino desangrarte lentamente. Con cada pequeña frustración, él busca lograr varias cosas. Primero, quiere robarte el gozo. Quiere que tu corazón se llene de amargura y de queja en lugar de gratitud. Segundo, quiere distraer tu enfoque. Si tienes una tarea importante que hacer para Dios ese día, o si necesitas un tiempo de oración crucial, Él creará un montón de pequeños incendios que tendrás que apagar para que tu tiempo y tu energía se consuman en lo urgente y no en lo importante. Y su tercer y principal objetivo es provocarte a pecar. Quiere que la frustración te haga perder la paciencia, que le grites a tu esposo o esposa, que seas grosero con un empleado, que murmures contra Dios y digas, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué todo me sale mal? Si logra que reacciones en la carne en lugar de en el espíritu, Él ha ganado la batalla ese día. Has caído en su trampa. Por eso es tan vital reconocer esta cadena de problemas no como mala suerte, sino como una alerta de la trompeta de la atalaya. La palabra de Dios nos enseña cuál es nuestra arma más poderosa contra este tipo de ataque. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10, se nos da esta revelación. Punto, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué verdad tan profunda. Nuestro gozo no es simplemente una emoción bonita, es una fuente de fuerza espiritual. El gozo no es el resultado de la victoria, el gozo es el arma que nos da la victoria. Por eso el enemigo ataca tanto nuestro gozo con estas pequeñas frustraciones. Él no está atacando tu sonrisa, está atacando tu fuerza. ¿Sabe que un cristiano amargado, quejoso y frustrado es un cristiano espiritualmente débil e inofensivo? Pero un cristiano que logra mantener su gozo en medio de un día terrible es un guerrero formidable, porque su fuerza no depende de que las cosas le salgan bien. Su fuerza está anclada en el Señor. Entonces, ¿cuál es la respuesta del guerrero sabio cuando reconoce que está bajo este ataque de 1000 cortes? La respuesta es contraatacar con el arma del gozo. Cuando se te derrame el café, en lugar de gritar una mala palabra, haz un acto de voluntad y ríete. Di en voz alta, te veo, Satanás. No vas a robarme mi gozo por una mancha de café. Doy gracias a Dios porque tuve café para derramar. Cuando la llanta se pinche, en lugar de quejarte, pon una alabanza en el radio del carro mientras espera la ayuda y di, Señor, gracias porque me protegiste de un accidente. Este tipo de reacción es una locura para el mundo, pero es una bomba atómica en el infierno. Desconcierta por completo al enemigo. Su ataque, que estaba diseñado para producir enojo y amargura, termina produciendo en ti alabanza y gratitud. Has usado su propia arma en su contra y has salido más fuerte. Has protegido tu gozo y al proteger tu gozo has protegido tu fuerza. Proteger nuestro gozo, por lo tanto, no es un lujo espiritual, es una estrategia de guerra fundamental. Pero hay un último ataque, uno que a menudo viene después de que todos los demás han fallado. Es el ataque más personal, más directo y más venenoso de todo. Si el enemigo no puede derribarte con el miedo, la tentación, la división, la apatía o la frustración, entonces lanzará su misil final no contra tu circunstancia, sino directamente contra tu valor y tu identidad. Amados hijos e hijas del Rey, hemos llegado a la última y séptima señal. Es el ataque final del enemigo. Su misil teledirigido que lanza cuando todo lo demás ha fallado. Si no ha podido derribarte con la inquietud, ni con el miedo, ni con la tentación, ni con la división, ni con la apatía, ni con la frustración, entonces recurrirá a su arma más antigua y, según él, más eficaz. Lanzará un ataque no contra tu circunstancia, sino directamente contra tu identidad, contra tu valor, contra tu relación con Dios. La séptima señal de que un ataque espiritual viene es un bombardeo intenso de pensamientos de acusación y de condenación. Para entender la naturaleza de este ataque, debemos recordar quién es nuestro adversario.
En el libro de Apocalipsis se da su título oficial, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es su trabajo principal. Es un fiscal mentiroso y amargado, cuyo único objetivo es pararse delante de Dios a señalar tus faltas y, peor aún, pararse al lado de tu oído a susurrarte esas mismas acusaciones para que tú mismo te convenzas de que no vales nada. Este ataque no se siente como miedo, como pereza. Se siente como una voz interior que a menudo confundimos con nuestra propia conciencia y que nos dice mentiras devastadoras. Es la voz que después de que comete un pequeño error te dice: ve, no sirves para nada, nunca cambiarás, siempre serás un fracasado. Es la voz que te recuerda constantemente tus peores pecados del pasado, esos que Dios ya te perdonó y te los presenta como si los hubieras cometido ayer. Es la voz que te compara con otros cristianos que parecen más santos y te dice: tú eres un hipócrita, nunca serás como ellos. El objetivo de esta estrategia es diabólicamente brillante. El diablo sabe que si logra que tú te sientas culpable y condenado, él ya ha ganado. ¿Por qué? Porque un cristiano que se siente culpable no ora con autoridad. Un cristiano que se siente indigno no se acerca con confianza al trono de la gracia. Un cristiano que se siente condenado no usa la espada del Espíritu, porque siente que no tiene derecho a hacerlo. La condenación es el arma más eficaz del diablo para desarmar a un hijo de Dios. Te convence que tú mismo bajes las armas y te retires del campo de batalla. Por eso es de vida o muerte espiritual que aprendamos a diferenciar la voz de condenación del enemigo de la voz de convicción del Espíritu Santo. La convicción del Espíritu Santo es como el bisturí de un cirujano experto. Es específica, te muestra un pecado concreto para que lo confieses y siempre te lleva a la esperanza, al arrepentimiento y a los brazos de la gracia de Dios. Pero la condenación del diablo es como un cuchillo sucio y oxidado, es vaga, no te acusa de un acto, te acusa de tu ser, eres un fracaso y nunca te ofrece esperanza. Solo te hunde en la desesperación y te aleja de Dios. Cuando esas voces de condenación lleguen a tu mente, tienes que reconocerlas inmediatamente como la trompeta de la atalaya sonando. Es una alerta de ataque. Y la Biblia nos da el escudo antibalas perfecto, la declaración legal que anula y destruye toda la acusación. Encontramos en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Graba esta verdad en la puerta de tu mente. Es la declaración de independencia de tu alma. Ninguna significa cero, ni una sola, ni un poquito. Si estás en Cristo Jesús, si has puesto tu fe en Él, el martillo de la justicia divina ya ha sonado a tu favor. El veredicto es inocente. No porque no hayas pecado, sino porque Jesús ya pagó por completo tu condena en la cruz. Cuando estás en Cristo, estás dentro de una fortaleza inexpugnable. Las flechas de la acusación del enemigo pueden volar hacia ti, pero se estrellan y se deshacen contra los muros de la justicia de Cristo que te rodean. Entonces, ¿cuál es la respuesta del guerrero sabio ante este bombardeo de pensamiento? Primero, no los aceptas, no los negocias, los identificas como lo que son, mentiras de un enemigo derrotado. Segundo, levantas el escudo de la fe, que es creerle más a la palabra de Dios que a tus sentimientos o a esas voces. Y tercero, contraatacas con la espada, di en voz alta: mentira del diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque escrito está: ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Yo no soy mis errores, yo soy la justicia de Dios en Él. Entender esta verdad nos da la victoria sobre el ataque más personal y doloroso del enemigo. Nos permite caminar con la cabeza en alto, no por arrogancia, sino por la seguridad de que nuestro perdón fue comprado a un precio muy alto. Y ahora que hemos identificado las 7 señales principales con las que nuestro atalaya divino nos advierte del peligro, la pregunta final y más importante es: una vez que la trompeta ha sonado, una vez que hemos reconocido una o varias de estas alertas, ¿cuál es el plan de batalla? ¿Cómo respondemos de una manera integral y poderosa para asegurarnos la victoria? Y así llegamos, amados soldados de Cristo, al punto más importante de todo. Hemos aprendido a leer las señales, hemos sintonizado nuestro oído, la trompeta de la atalaya, ya sabemos cómo Dios nos alerta, pero una alerta no sirve de nada si el soldado no sabe qué hacer cuando la escucha. Por eso, ahora vamos a aprender el protocolo de respuesta, el plan de batalla que debemos activar en el momento en que reconocemos una o varias de estas señales. ¿Cuál es la respuesta del guerrero sabio? La primera y más fundamental respuesta es no entrar en pánico. Este es el primer acto de guerra y el más crucial. El objetivo número 1 del enemigo al anunciar su ataque es precisamente ese: llenarte de miedo, de caos y de confusión. Si tú entras en pánico, él ya ha ganado la mitad de la batalla. Pero cuando tú, al reconocer la señal, en lugar de asustarte, respiras hondo y dices: gracias, Padre, por el aviso. Entendido. Me preparo, has desarmado por completo su primera arma.
Recuerda siempre, Dios nunca te alertaría de una batalla que no te haya capacitado ya para ganar. La segunda respuesta es ajustar inmediatamente tu armadura espiritual. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 no nos dio la lista de la armadura de Dios como una bonita metáfora. Nos la dio como un equipo de combate real y práctico. Cuando sientes la alerta, es el momento de revisar tu equipo. Ponte el cinturón de la verdad para contrarrestar toda mentira de condenación. Vístete con la coraza de justicia para proteger tu corazón del miedo. Calza tus pies con el apresto del evangelio de la paz para mantenerte firme y no resbalar. Y sobre todo, levanta en alto las dos piezas más importantes para este momento. Levanta el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos pensamientos de ansiedad, de tentación, de división. El escudo de la fe es tu decisión consciente de creerle a las promesas de Dios más que a las señales del ataque. Y toma en tu mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Busca una promesa que hable directamente contra la señal que estás percibiendo y empieza a declararla en voz alta. La tercera respuesta, que es nuestra principal arma ofensiva, es intensificar la alabanza. Cuando un ejército enemigo se acerca, el instinto natural es esconderse y callarse. Pero en el reino de Dios, la estrategia es la opuesta. Cuando sientes que el enemigo se acerca, es el momento de hacer ruido. Pon la alabanza más fuerte que tenga. Levanta tu voz y empieza a cantar de la grandeza, de la fidelidad y del poder de tu Dios. La alabanza es el arma que cambia la atmósfera espiritual. Confunde al enemigo, silencia al acusador e invita a la presencia manifiesta de Dios a tu situación, y en su presencia ningún enemigo puede permanecer. La cuarta respuesta es usar tu autoridad. Recuerda que no eres un civil indefenso, eres un soldado con autoridad delegada. Usa el nombre de Jesús. No tienes que esperar a sentirte fuerte o santo. Simplemente por fe, abre tu boca y da las órdenes. Habla directamente al espíritu que te está atacando. Espíritu de temor, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de división, no tienes parte ni lugar en mi hogar, te ato en el nombre de Jesús. Apatía espiritual, te sacudo de mi vida ahora mismo en el nombre de Jesús. Ejerce la autoridad que Cristo te entregó. Y la quinta y última respuesta, una que muchos guerreros orgullosos olvidan, es buscar refuerzo. No pelees solo. El enemigo quiere aislarte para derrotarte. No se lo permitas. Cuando reconozcas una alerta, levanta el teléfono y llama a un hermano o hermana maduro en la fe, a tu pastor, a un líder de oración. Sé humilde y di: estoy sintiendo un ataque. Necesito que ores conmigo, necesito cobertura. La Biblia nos enseña que uno puede hacer huir a 1000, pero dos pueden hacer huir a 10,000. Hay un poder exponencial en la oración, de acuerdo. Esta es la promesa final en la que descansamos. Encontramos la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que no dice que nos dará la victoria si peleamos bien. Dice que nos da la victoria. La victoria ya es un regalo que nos fue entregado. Nuestra batalla no es para obtener la victoria, es desde una victoria ya ganada. Este es pues el plan de batalla completo. Reconocemos las 7 señales con las que nuestro atalaya nos alerta. Y cuando la trompeta suena, no entramos en pánico, sino que activamos nuestro protocolo de 5 pasos. Nos mantenemos en paz, ajustamos nuestra armadura, intensificamos la alabanza, usamos nuestra autoridad y buscamos refuerzo. Un creyente que vive de esta manera no es una víctima del diablo, es una pesadilla para el infierno. Y ahora que tenemos el manual de guerra completo, que conocemos las señales del enemigo y el plan de batalla de nuestro Dios, es el momento de hablar con nuestro comandante en jefe. Es el momento de consagrar nuestras batallas a Él y de activar su poder a través de nuestra oración. Te invito a que hagas tuya esta oración con toda la autoridad y la fe que Dios ha depositado en ti. Padre bueno, nuestro atalaya fiel, nuestro general victorioso, venimos hoy delante de tu presencia, no con un espíritu de temor, sino con un corazón lleno de gratitud. Gracias, Señor, porque no nos dejas ciegos ni indefensos en medio de la batalla. Gracias por tu amor tan grande que como un vigilante en el muro siempre estás atento al peligro que se acerca y toca la trompeta en nuestro espíritu para alertarnos. Perdónanos por todas las veces que hemos ignorado tus avisos o los hemos confundido con nuestros propios miedos. Hoy te pedimos que afines nuestro oído espiritual. Espíritu Santo, danos un espíritu de discernimiento agudo para poder reconocer las señales del enemigo. Enséñanos a identificar esa súbita e inexplicable pérdida de paz como una alerta temprana. Ayúdanos a desenmascarar el ataque del espíritu de temor, reconociendo que esa angustia paralizante no viene de ti. Danos la sabiduría para ver el resurgimiento de una vieja tentación, no como una falla nuestra, sino como una trampa del adversario. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos tu advertencia en los brotes repentinos de conflicto y división en nuestros hogares y en nuestra iglesia.
No nos dejes caer en la trampa de pelear contra nuestra propia familia, sino ayúdanos a identificar al verdadero enemigo que busca separarnos. Líbranos de la apatía y de la pesadez espiritual. Cuando sintamos ese rechazo a la oración o a tu palabra, muéstranos que es un ataque directo a nuestras líneas de suministro y danos la fuerza para perseverar en obediencia. Te pedimos también sabiduría para no caer en la frustración cuando una cadena de pequeños problemas nos abrume. Y sobre todo, Padre, enséñanos a reconocer y a rechazar de inmediato toda flecha de acusación y de condenación. Que tu verdad, que dice que ya no hay ninguna condenación para nosotros en Cristo Jesús, sea un escudo impenetrable que proteja nuestra mente y nuestro corazón de las mentiras del diablo. Y ahora, Señor, nos comprometemos a ser los guerreros que tú nos has llamado a ser. Cuando la trompeta de tu alerta suene en nuestro espíritu, declaramos que nuestra primera respuesta no será el pánico, sino la paz, corriendo a refugiarnos en la seguridad de tu presencia. Nos vestimos ahora por la fe, con toda tu armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz y sobre todo, levantamos el escudo de la fe para apagar todo dardo del enemigo y tomamos la espada del Espíritu, que es tu palabra. Nos comprometemos a contraatacar con el arma más poderosa, la alabanza, que nuestra boca se llene de tu grandeza en el momento en que el enemigo se levanta. Y recordamos y recibimos la autoridad que nos has dado en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Renunciamos a pelear solo con orgullo y nos comprometemos a buscar refuerzo, a llamar a nuestros hermanos, a pelear esta batalla en unidad. Gracias, porque en ti la victoria ya es nuestra. Lo creemos y nos preparamos para caminar como los soldados alertas, sabios y más que vencedores que tú nos has llamado a ser. Amén. Amado atalaya de Dios, guerrero vigilante, la enseñanza ha terminado, pero tu turno de guardia apenas comienza. El secreto ha sido revelado. Ya no eres un soldado que camina ciegas por el campo de batalla, expuesto a las emboscadas del enemigo. Hoy Dios te ha abierto los ojos, te ha entregado un manual de inteligencia divina. Ahora eres un centinela, un vigilante posicionado en el muro, equipado para reconocer las estrategias del adversario antes de que se conviertan en tragedias. Ahora ve y vive diferente. Camina con los ojos de tu espíritu bien abiertos. No vuelvas a llamar un mal día a lo que podría ser una alerta del cielo. No vuelvas a llamar mala suerte a lo que es una estrategia del infierno. El enemigo ha perdido hoy su arma más poderosa en tu contra, el factor sorpresa. Y un guerrero advertido es un guerrero que ya tiene la mitad de la batalla ganada. Y si has recibido este llamado a la vigilancia en tu espíritu, si te comprometes a vivir alerta y no adormecido, te invito a que lo selles con una declaración. Primero, toma tu puesto en el muro. Ve ahora a la sección de comentarios y escribe esta declaración de tu nueva identidad espiritual. Amén. Soy un atalaya y estoy alerta. Que tu comentario sea tu presente ante el general del ejército. Una señal de que has escuchado la instrucción y estás en tu puesto. Segundo, toca la trompeta para otro. Piensa en cuántos de nuestros hermanos están siendo atacados en este momento porque caminan distraídos. Tu me gusta a este video es como una onda de sonido que ayuda a que esta alerta se expanda. Y cuando lo compartes, te conviertes tú mismo en un atalaya, haciendo sonar la alarma para que otro soldado del ejército de Cristo se prepare y no sea destruido. Y por último, si quieres seguir recibiendo entrenamiento, equipamiento y estrategias del reino de los cielos para vivir en victoria, suscríbete a este canal y únete a este ejército de creyentes que ha decidido no rendirse. Gracias por atender este llamado. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el Señor te dé la vista del águila para ver el peligro desde lejos. Que te dé la sensibilidad del ciervo para percibir los cambios en la atmósfera espiritual. Y que te dé la valentía del león para que cuando suene la alerta te levantes y pelees, no para la victoria, sino desde la victoria que Cristo ya te dio. Permanece alerta.